Alabado sea Jesús de Nazaret. Dios traiga bendición a nuestras vidas a través de la lectura de su santa palabra. Pueden sentarse todos. La importancia que hay en la cena del Señor. La importancia que tiene la cena del Señor. En la vida hay muchas cosas importantes, pero no pocas, no. Muchas cosas hay en la vida que son importantes. Importante la salud, importante la familia, importante el trabajo, importante el dinero. Muchas cosas son importantes. Pero la importancia de las cosas van a depender del valor que tienen las cosas para la persona. Ejemplo, ¿para quién es importante el dinero? Para todo el mundo. El dinero es importante para todo el mundo. Bueno, cualquiera, sin pensarlo, dice, claro que sí. El dinero es importante para alguien que no tenga dónde comprar y qué comprar. ¿Tiene importancia? El dinero tiene importancia. Si tú estás en una isla desierta y eres millonario con todos los sacos de millones del mundo y tú estás en la isla de Patmos, esa isla existe todavía, y tienes 5 furgones llenos de millones y son tuyos. El dinero tiene importancia en la isla de Patmos para un desterrado. Dígame que sí. No tiene importancia. Cuando las cosas son importantes, cuando nosotros le damos la importancia. Lo que quiere decir, la moneda o el billete de 2,000 es importante, no porque es el billete de 2,000, es importante porque el hombre le dé importancia a ese billete. Porque el hombre es el que dice, usted solo es de 100, usted es de 1,000, usted es de 5, usted es de 10. Lo que quiere decir, el hombre le da importancia o le quita importancia porque el hombre es el que creó el dinero. Entonces, hay cosas importantes y hay cosas menos importantes. Pero ¿dónde radica la importancia de la cena del Señor Jesucristo? ¿Y para quién en la cena de Cristo es importante? La primera pregunta, importante la cena de Jesús. Porque la cena de Jesús es un pacto entre Cristo y su iglesia. Eso es la cena del Señor, un pacto entre Cristo Jesús y la iglesia que Él compró con su sangre. Entonces, si esto es así, es algo muy importante, porque Cristo es Dios y la iglesia es su cuerpo que Él salvó y compró con su propia sangre. Ah, pero si es así, usted no me había dicho. Sí, pues es así. Pero para hablar de los pactos que el Dios ha hecho con el hombre, tenemos que comenzar partiendo
del ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo comienza con 2 copas de vino y termina. El ministerio de Cristo comienza con vino y termina con otra copa de vino. Es decir, el ministerio de Cristo va desde valle, dele ese vino al maestresala en la boda de Caná de Galilea, capítulo 2 del Evangelio de Juan, nace el ministerio de Cristo Jesús y termina con otra copa de vino. Tómenla todos, esa es mi sangre que por vosotros es derramada. Entre el vino multiplicado en las bodas de Caná de Galilea, que inicia en ese vino y en ese orden del Señor, llévele al maestresala que lo tome. Y ahora, dado a sus discípulos, tómenlo ustedes. En esos 2 brindis, no sé si se entiende o si está mal dicha esa expresión, en esas 2 órdenes de que tomen un vino que Cristo mandó a tomar, en esas 2 partes está el ministerio de Jesús de Nazaret. ¿Alguien alaba a Cristo por eso? ¿Alguien ve que esto es importante? ¿Alguien cree que esto tiene algo de valor? ¿Por qué iniciar un ministerio como este? ¿Por qué iniciarlo con un vino multiplicado? ¿Por qué tiene que ser con vino? ¿Cuál es la razón? No hay otra razón. Puede haber otro tipo de milagro. Pudo haberse muerto alguien y Cristo resucitarlo. Pudo haber pasado que un enfermo Cristo lo sanara. Pero no podía comenzar el ministerio Jesús en otra condición que no fuera en una boda. ¿Qué fue lo que usted dijo? No podía. Cristo no podía iniciar su ministerio terrenal si no fuera en una boda. Porque Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. Y Cristo vino a rescatar el matrimonio que el diablo destruyó en el Edén. Y Cristo vino a reconstruir lo que el diablo había destruido en el Edén. Pues si a esto es que vino, si tú destruiste un matrimonio, por ahí comienza mi ministerio, por salvar un matrimonio, por darle respaldo al matrimonio. Y hace el primer milagro, la manifestación de su poder. ¿Y qué tipo de milagro? Convertir el agua en vino. El vino que se acabó, el vino que se terminó, el vino que dejó de existir y que le pone fin a la alegría en la fiesta de la boda, es la señal del ministerio, del inicio del ministerio de Jesús de Nazaret. Cuando al matrimonio del huerto del Edén se le acaba el gozo, se le acaba el motivo de sonreír, porque la desobediencia y el pecado lo que trae es tristeza y lágrimas para ustedes. Yo vengo ahora a traerle el buen vino, el gozo que Cristo da, la alegría que Cristo da, el origen del ministerio terrenal de Jesús en las bodas de Caná de Galilea. ¿No le da gozo a eso a usted? Bendito Jesús. Pero no solo inicia el ministerio terrenal. Cuando va a terminar su ministerio, cuando ya nadie se acuerda del vino de Caná de Galilea, cuando nadie tiene eso en su mente porque ya han pasado 3 años y medio y quién sabe si unos días más, cuando eso no está en la mente de nadie,
llega el momento de Jesús cerrar su ministerio. Y ahora hace un pacto con su iglesia, con los que habían sido salvados, con los que habían creído, con los que habían vivido, con los que habían conocido, con lo que a él se le había manifestado. Juan capítulo 17, he manifestado tu nombre a los hombres. A esas personas que son iglesia. Chequéese los oídos a esas personas representadas en los 12 apóstoles, a esas personas lo reúne triste, listo para ir a la cruz, y antes de ser entregado, tomó pan, lo partió y les dijo: coman este pan, que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Es pan que yo le estoy dando, pero ese pan no es como mi cuerpo, no se parece a mi cuerpo. Ese pan es mi propio cuerpo. Tengan. ¿Quién lo partió? Jesús. Jesús lo partió. ¿Por qué Jesús lo partió? Pongo mi vida para volverla a tomar. Soy yo que la pongo. A mí nadie me la quita. A mí nadie me la quita. Soy yo que me entrego. Por eso es que Él mismo parte el pan, porque es un asunto voluntario. Es una decisión mía. Mi cuerpo que ha de ser partido por vosotros. Cómanlo. Pero cómanlo en memoria de mi muerte, en memoria de este momento. Cómanlo en memoria de mí. No solo hoy, no. Hoy y cuántas veces lo coman. Cuántas veces partan el pan, reproduciendo la cena que hoy ustedes están recibiendo. Cada vez que hagan eso, su mente, su corazón esté ligado a este día que yo voy a ser entregado para ser muerto por vosotros. Un paréntesis. Y Cristo no murió por el pueblo de Israel. Y Cristo no murió por el resto de la humanidad. ¿Cómo encasilla Jesús la expresión por vosotros es partido? ¿Y quién es vosotros? ¿Quién es vosotros? La iglesia. Y el pueblo de Israel es la iglesia. Y los pecadores son la iglesia. ¿Y por qué entonces por vosotros? Entonces Cristo nada más murió por la iglesia. Ahí está la importancia de la cena del Señor. Ahí es que está su importancia. Cristo murió por toda la humanidad. Cristo murió por todos los pecadores. Pero el pacto en la cena del Señor no es con el resto de la humanidad, sino solo con la iglesia. Solo con ustedes. Ese pan es partido por vosotros. Pero toma la copa, como fue el caso de las bodas de Caná de Galilea, que ya quedó atrás, pero cierra entre estos dos paralelos el vino en las bodas de Caná, el vino al cerrar el ministerio de Cristo, cierran su ministerio. En Dios no hay coincidencia.
Y Dios no hay casualidades. Esto tiene una razón. Si usted no anda rápido, quédese, que va a saber la importancia de la cena del Señor. Tomó la copa, se la dio a sus discípulos. Tengan esta copa. Todas las veces que ustedes tomen esa copa, la muerte del Señor la anuncian hasta que Él venga. Pero le dijo algo antes. Esta copa es mi sangre del nuevo pacto. Háganlo en memoria de mí. ¿Quiénes tienen que hacer eso? La iglesia. ¿Con quién pactó el Señor? Con la iglesia. Mi sangre del nuevo pacto. ¿Y cuál es el primer pacto? ¿Y con quién hizo Dios el primer pacto? ¿Y qué tenemos nosotros que ver con el primer pacto? La Biblia nos habla de que Dios viene pactando con el hombre desde hace muchísimos años, casi desde la creación. La Biblia nos habla del pacto de Dios con Noé y muchas cosas, pero nosotros no vamos a tocar eso. Vamos a tomar solamente dos pactos que hizo Dios. El del pueblo de Israel y el pacto con la iglesia. El nuevo pacto en mi sangre. El pacto que Dios hizo, que es el primer pacto al cual Cristo está diciendo que había un pacto nuevo, dando a entender que hay uno que envejeció. ¿Cuál fue el que envejeció? El sabático. ¿Qué se envejeció? ¿Cuál es el pacto que la Biblia señala? El pacto que hizo Dios con Abraham. El pacto de Dios con Abraham, capítulo 12 del libro de Génesis, nos habla de un llamado a un hombre de fe y una promesa a ese hombre. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, bendeciré a toda la familia de la tierra, bendeciré tu descendencia. Todo será bendición. Es el nuevo pacto. El nuevo pacto es bendición en el plano terrenal. Por esa razón es que los judíos no hablan de salvación. En la boca del judío no hay eso. En la boca del judío es bendición. Si sembré, me va a bendecir. Si ofrendé, me va a bendecir. Si obedecí, me va a bendecir. La palabra es bendición terrenal. Aquí es que Dios me va a dar lo mío, aquí abajo. No existe la palabra salvación. No existe la palabra Nueva Jerusalén. No existe la palabra bendición. Es más, la bendición más grande que espera el judío es cuando Cristo venga en su segunda venida para establecer su reino en la tierra. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Ahí será lo máximo. Pero entonces, ¿qué pasó? Y no vuelve para allá arriba a buscar ¿qué? Entonces la palabra salvación para el judío no existe. La palabra cielo no existe. La única expresión en los labios del judío es cuando ellos hablaban del seno de Abraham. Y eso es otra cosa que no la vamos a tocar. El seno de Abraham. Ya, no vamos a hablar de esas cosas. Y del que el que murió va para el muladar. Como decir el basurero, el lugar de la basura. Esas cosas para ellos. Lo que sí está seguro, que si usted obedece a Dios, Él te bendice. Si respeta a su padre, a su madre, será de larga vida en la tierra. Si ofrenda, Dios te bendice. Si esto, Dios te bendice. Ah, pero si es así, ese es el pacto de Dios con Abraham. Bendición. Descendencia grande, como las estrellas del cielo será tu descendencia. Y quede para allá arriba, nada. Ese pacto caducó, envejeció. Y por haber envejecido, Dios toma la decisión de una renovación del pacto con los hombres. Entonces, a través de una iglesia obediente al mensaje de Jesús,
Entonces, después de 3 años y medio, Cristo predicándole el mensaje de salvación, entonces pacta con su iglesia. Al terminar, al mostrarle su gloria, al mostrarle su poder, al confirmarle que Él es el Hijo de Dios, al hacerle saber que Él va para la cruz, pero que va a resucitar, al decirle los misterios que solo le son dados conocerlo su iglesia, ahora Jesús va a pactar con su iglesia un nuevo pacto que viene entonces a resultar para bendición de toda la raza humana. Parecido al pacto de Dios con Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tomó el pan, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Síganlo partiendo en memoria de mí. ¿Qué significa comer el cuerpo de Cristo? No el pan. Estoy hablando de la importancia de la cena del Señor. Pero Cristo pudo decir: esto es como si fuera mi cuerpo, porque esto es un pan que yo partí. Esto es algo muy similar. No, Cristo no dijo así. Cuando esté en la cena del Señor, Cristo dijo: esto es mi cuerpo. Esto que tú estás comiendo, eso es mi cuerpo. ¿Y qué quiere decir comer el cuerpo de Cristo? Alimentarse, sostenerse. Comer el cuerpo de Cristo es no tener a Cristo enganchado con una medallita aquí al lado del corazón. No. Comer el cuerpo de Cristo es tener a Cristo dentro de sí. Cómalo en memoria de mí, pactando con la iglesia la nueva forma de Dios para con el hombre, el nuevo pacto de Dios para con la raza humana. Esa copa es mi sangre. Eso no es vino. Eso no es rojo. Eso no es parecido. Eso no es similar. Eso es mi sangre. Allá al inicio del ministerio era vino. Aquí ahora no. Esto no es, el Señor no está hablando de una metáfora. El Señor no está hablando en forma de metáfora. La metáfora es comparación. Cristo no comparó el vino con su sangre. Cristo autentizó que ese vino era su propia sangre. Pero mi sangre del nuevo pacto, párate ahí de repente. ¿Cómo? La sangre del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en el primer pacto de Dios con Israel estaba incluido la muerte de un cordero para la remisión de los pecados. La muerte de un cordero que con esto Dios había dicho que lo perdonaría. Pero ahora hay un nuevo cordero que quita el pecado del mundo. Entonces la sangre de ese nuevo cordero es la sangre de un nuevo pacto de Dios con la humanidad. Cuando vamos a acercarnos a la mesa del Señor, oye, suelta todo. Vamos a pactar con el Señor. ¿Qué quiere decir pactar? Hay una parte de Dios, hay una parte del hombre. ¿Cuál es la parte de Dios? Yo pongo el nuevo cordero, pero hay que matarlo también para la redención, para redimir el pecado. No hay redención si no hay derramamiento de sangre.
entonces eso está establecido, pues ya no va a ser con cordero, pero tiene que haber muerte, pero tiene que haber sangre. Tiene que haber sacrificio. Entonces, Dios pone el cordero, lo más difícil. Dios pone quien sustituye el sacrificio de ayer. Pero, ¿y la iglesia qué pone? Yo le hablé de la importancia de la cena del Señor. ¿Y la iglesia qué pone? Antes de decirte qué pone, te voy a decir algo. ¿Se puede ser un buen cristiano y no participar de la cena del Señor? ¿Se puede ser un buen cristiano y nunca pactar con Cristo? ¿Se puede hablar de salvación si tú no has pactado con Cristo en la tierra que Él te invitó a pactar con Él? Cristo es el que da. Cristo es el que brinda esa copa. Ahora lo bueno sería decir, yo no la puedo tomar. La iglesia brinda esa copa. ¿Y por qué no la puede tomar? Ahora hay un pacto y es el siguiente. La sangre está aquí. Pero tómala. Bébetela. Esa es mi sangre del nuevo pacto. Y cuando lo haga, lo hace en memoria de mí. ¿Cuál es la diferencia del nuevo pacto y de la sangre? Que la del primer pacto o el pacto de la remisión de los pecados en Israel era derramada. Hoy, tómenla. Hoy no es cosa por fuera visible, hoy es algo por dentro. Por eso los fariseos para orar ponían la cara que estaban orando, para ayunar hacían el gesto que estaban ayunando, para ofrendar hacían mire, estoy dando, porque era cosa para que lo vean. Ahora no es para que lo vean, ahora es para que lo sientan. Ahora no es algo de un cordero que yo lo vi, que lo mataron y que rociaron la sangre. Ahora es algo que la sangre me la dan y yo me la tomo con sabor a vino. Tiene sabor a vino, al fruto de la vid, pero no es del jugo de la vid. Es mi sangre del nuevo pacto. ¿Podía el Señor hacer partícipe a todos los reinos de la tierra de darle a beber su sangre físicamente a cada uno un poquito en un vasito? ¿Podía eso ser? ¿Sería eso un sacrilegio? ¿Sería eso algo inconcebible? Pero sí tiene la iglesia que participar en el pacto, tomando la sangre del mismo Cristo. ¿En qué forma? Tomen esa copa y bébala, que es mi sangre del nuevo pacto, en memoria de mi persona. Yo quiero saber una sola cosa. Si el día de la cena del Señor, un verdadero creyente que entiende lo que hoy se está hablando aquí y que lo escuchen luego de hoy, espero que el Espíritu de Dios abra sus entendimientos. Si el día que se acerque a la cena del Señor podrá estar pensando en otra cosa que no sea en el sacrificio de Cristo por nosotros. Si podría esto tomarse como vino, como simple vino. Si podía esto considerarse como algo terrenal. Si podía esto hacerlo como una simple celebración. Sirvieron vino, yo me arrodillé, me lo dieron, mirando para atrás, mirando hacia adelante, pensando en mis deudas, pensando en lo que voy a hacer cuando salga de aquí. No, párate ahí. Está pactando con Jesús.
está pactando con Jesús. Él como Cordero de Dios para la redención de la iglesia, y la iglesia apartada del pecado porque ha sido redimida con la sangre del Cordero. Párate ahí. ¿Qué quiere decir la iglesia apartada del pecado? ¿Qué quiere decir la parte de la iglesia en este pacto? ¿Tú sabes lo que dice el apóstol Pablo? Yo recibí esto del Señor y se lo estoy enseñando a ustedes, los gentiles. Pero eso lo hizo Cristo con los 12 apóstoles. Pero ahora, lo que dice Pablo, yo recibí esto del Señor. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Toda la iglesia en la tierra, Cristo quiere que pacte con Él la salvación. Si es un asunto para los 12 apóstoles, ¿por qué manda el apóstol de los gentiles? Lo que yo le enseño fue porque lo recibí del Señor, que me mandó a enseñarle eso a ustedes. Eso es un asunto que pudo quedarse como historia. Eso pasó entre los apóstoles. ¿Quién te dijo que eso es entre los apóstoles? Eso es para su iglesia. El apóstol Pablo no estuvo en la cena. El apóstol Pablo no vivió eso. El apóstol Pablo estaba perdido cuando la cena, pero lo llama a Cristo como apóstol de los gentiles y entonces le ordena, enséñale a los que no estaban en la cena esto. Háganlo también ustedes. Háganlo ustedes también y pacten conmigo. ¿Por qué es un pacto? Porque la violación de un pacto tiene consecuencias. ¿Quieres saber qué es un pacto? En la iglesia primitiva, los creyentes que se acercaron a esa mesa del Señor, ignorando su valor, ignorando su santidad, ignorando su importancia, muchos enfermos y débiles y muchos duermen. La palabra mucho no es uno, dos no son muchos, dos no son muchos. En el mundo entero 2 o 3 no son muchos. Hay muchos enfermos entre vosotros, castigados por Dios, porque eso es un pacto. Tiene que estar en santidad y Cristo nos santificó para tomar esto. Tiene que ser iglesia. Por eso Judas lo tomó y le pesó. ¿Usted quiere saber de qué estamos hablando? En vez de coger el celular esta tarde, coja el capítulo 11 de Primera de Corintios y siga leyendo. Revísese cada uno a sí mismo. Tenga mucho cuidado con lo que va a hacer. Examínese. ¿Qué es lo que te va a examinar? A ver si tiene fiebre, a ver si tiene gripe. Examine su condición, porque va a pactar con Jesús en la cena. Y la violación de un pacto como este era castigada. ¿Sabe por qué castigada? 1 Corintios 11 dice, fueron castigados para Dios no condenarlo. Mejor lo castigó con enfermedades, lo echaba en cama. Y muchos no fueron echados en cama, murieron. Porque fueron a hacer un pacto con Cristo en una pura condición miserable que no podían tomar ese vino. Tomen, esa es mi sangre del nuevo pacto. Háganlo en memoria de mí. Cada vez que tome eso, no piensa en vino, piensa en que Cristo murió para que yo sea salvo. Pero tiene que ser iglesia. Eso es un pacto. Cada vez que eso es un pacto. Ahora bien, yo no me siento en condición. Oye lo que te voy a decir si no te sientes en condición. Si no estás en condición de pactar con Cristo aquí abajo, cuando yo venga, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí hay una enseñanza del pastor para la iglesia. El pastor tiene que sentarse con la iglesia, decirle cuándo estamos dignos, cuándo no somos dignos, cómo nos dignificamos, cómo nos acercamos al Señor. Pero lo primero que hay que entender es cuán importante
es la cena del Señor. No, si yo no la puedo tomar, yo la tomo. Algunos no la han tomado nunca, no la valoran. Creyentes que saben cantar, saben cualquier cosa, menos entender. ¿Y esto qué es? Mi sangre del nuevo pacto. ¿De cuál pacto? ¿Con quién es el pacto? Cuando hoy tome esa copa, Cristo está pactando con nosotros. Cristo está pactando conmigo y yo con Él. Tú eres mi redentor y yo soy tu iglesia. Tú eres mi salvador y yo soy tu redimido. Yo soy tu siervo, Señor. Yo no tengo forma de mirar hacia atrás. Ya he pactado contigo. No miraré atrás, Señor, porque tú me lavaste con tu sangre, Señor. Es que el mayor sacrificio lo hizo Cristo. Es que por ahí es que tenemos que irnos para saber qué tipo de pacto está haciendo Dios con nosotros. Nadie va a sufrir hasta la muerte de cruz. Por eso le dice el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos en el capítulo 12. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestro cuerpo a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Tú sabes lo que es una víctima en sacrificio vivo? Cuando el sacrificio había que matar la víctima y a ti se te va a meter fuego vivo en el altar. Pero tienes que presentar tu cuerpo como Cristo presentó el de él. Ahí está el pacto. Nadie te llama a ser cristiano. Tú lo decides. Es decir, nadie te obliga a ser cristiano. Tienes que entender qué es esto. Cantar en la iglesia canta cualquiera. Por ahí hay ministros que siento mucha pena decirlo, porque mi alma llora en su interior, que le dan la cena a los niños de la iglesia. Y eso es para niños. ¿Sabrán esos ministros la importancia que tiene la cena del Señor? La que se lo dan a los niños. Sí, pero los niños son de Cristo y el Señor buscó 12 apóstoles y no se la dio a niños, y hoy los hombres de púlpito hacen este sacrilegio. ¿Podrán los niños pactar con Cristo? Si los niños pueden comer la cena del Señor, bauticemos a los niños también de brazos que Cristo bendijo. Bauticemos a los niños también. Si ellos pueden comer la cena del Señor, que es para la iglesia, entonces esos niños que estaban en los brazos pueden ser bautizados como lo hace cierta iglesia por ahí. Yo no sé cómo es que hay personas en púlpitos sin decirle a Dios, enséñame tu palabra. Yo no sé también cómo hay creyentes aplaudiéndolos todos por falta de discernimiento de las Sagradas Escrituras. Sí, porque los niños son santos. Ellos no tienen pecado. Y eso es así. Y la cena del Señor es pan y vino. ¿Tú crees que eso es pan y vino? Este es mi cuerpo y esta es mi sangre del nuevo pacto. Dios ha pactado con la iglesia a través de su Hijo Jesucristo. Puso el Cordero de Dios o la sangre del Cordero y la iglesia pone la redención. La iglesia pone un nuevo ser. La iglesia pone un alma limpia con la sangre de Cristo. Por eso es que fallarle y acercarse a la cena del Señor tiene consecuencias. Ahora me asusto y de 10 que iban a pasar, nada más va a pasar 2. No es así. No es así. El ladrón de la cruz nos da un ejemplo muy claro. El ladrón de la cruz nos dice que no, que eso no se le tiene miedo. Eso no es un asunto tan santo que es para los ángeles. Eso no es para los ángeles, eso es para nosotros. Eso es para las mujeres y los hombres. Eso es para los débiles que estamos aquí en la tierra. Eso es para los hombres y mujeres que, como Pedro, negaron a Jesús 3 veces. La cena del Señor es para ese tipo de personas. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo
Pedro negó al Señor antes de comer la cena o después que comió la cena. ¿Tú sabes cuándo Pedro negó al Señor? Después de haber comido la cena y haber oído todo lo que Cristo dijo. Después de haber pactado con el Señor. Cristo fue arrestado. Viene la situación. Y Pedro, débil, humano. Versículo 41 de Mateo 26. Vela y ora, porque tu carne es débil. La cena del Señor es para los que somos débiles. La cena del Señor es para los que resbalamos. La cena del Señor es para los que estamos humanamente luchando en esta tierra. Pero para aquellos que si resbalamos sabemos llorar amargamente como Pedro. Ahí es que está la diferencia. Creyente que nunca le canta el gallo, creyente que nunca siente reprensión en su interior, creyente que nunca siente la sensibilidad del Espíritu Santo para redarguirlo de sus pecados. Ahí es que está la diferencia. Persona que no siente culpabilidad por nada. Segunda de Corintios, capítulo 13, del versículo 5. Capítulo 13, versículo 5. Si estás reprobado, tú nunca vas a sentir reprensión. Si estás reprobado, no. Entonces, cuando nos examinemos para ir a pactar con el Señor, lo que tenemos es que reconocer que siendo de carne y hueso y débiles, seamos sinceros con el Señor. Y le digamos, he decidido pactar contigo hoy, Señor. Pero no pienso hacerlo por mis méritos. No pienso hacerlo por mi santidad. No pienso hacerlo por mis virtudes. No pienso hacerlo porque lo merezco. Porque yo, aún si he fallado, perdóname, me arrepiento. Pero no te voy a dejar con la mano extendida pasándome la copa, Señor. Voy a pactar contigo. Y el beneficio no está en el pacto que haga hoy. El beneficio está en cómo siga viviendo a partir de hoy. El beneficio no está en pactar hoy. El beneficio es saber qué es hecho hoy y cómo seguiré viviendo. Y cuando vuelva Jesús a ofrecerme la copa como hoy, la voy a tomar y la voy a beber. No como vino, sino como la sangre que Él derramó para que yo sea salvo. La cena del Señor es más importante que la que mucha gente sueña, que la que muchos pobres hombres de púlpito se imaginan. Mujeres dan la cena del Señor. Hoy, ¿qué tengo yo contra esas mujeres? Yo no tengo nada en contra de eso. El problema no es quién te dio la cena, el problema es saber qué hiciste cuando la tomaste. El problema es saber qué yo hice. El problema no es de una semana en santidad. El problema no es de un tiempo en retiro. Yo te voy a hacer una pregunta. Para tomar la cena del Señor hay que estar en retiro obligatoriamente. Te confieso. Si para tomar la cena del Señor hay que estar en retiro, cuando Cristo venga para irse con Él también habrá que estar en retiro. ¿Cómo vamos a manejar esa parte? Si mi santidad depende de cómo yo esté por un día, ¿cómo voy a manejar cuando Cristo venga? Tú ves que hay cosas que hay que detenerse. Qué bueno que estamos en retiro, pero qué bueno que mañana vengamos con la misma actitud, aunque nuestra barriga esté llena. Si la santidad de un hombre depende de que esté en retiro, ¿qué va a pasar cuando Cristo venga a buscar la iglesia? Yo no te dije que no lo hagamos en retiro. Yo lo que te dije es que cualquier día
que tú estés de visita en una iglesia y den la cena del Señor, si tú eres iglesia, te tiene que pasar y tomártela. Pero yo no estaba en retiro hoy, pero es que la Biblia no te dice que tiene que estar en retiro. La Biblia te dice que lo que tiene que estar en santidad. Y si la comida quita la santidad, vamos a revisarlo. Aquí hay cosas que hay que sentarse. Aquí hay cosas que decir. El día que el pastor haga así, diga, no, hay Santa Cena, pero no hay retiro. La iglesia ese día me apedrea. La iglesia ese día ya perdió la visión. No, la visión la estás perdiendo tú, que no sabes cómo hay que estar. El día que yo diga que aquí no hay retiro, pero sí hay Santa Cena, si hay 10 miembros en esta iglesia, yo creo que 9 no la van a tomar. Porque hay que estar en retiro. ¿Dónde usted leyó eso? ¿Dónde leíste eso? Lo que hay es que estar en santidad. Eso sí es lo que hay que estar en santidad. Y yo termino diciéndote, la cena de Cristo Jesús es el nuevo pacto en su muerte. El nuevo pacto en su muerte. Por eso yo dije, es como si hoy fuéramos a celebrar el funeral de Cristo. No en el sentido que Cristo murió hoy, pero piense en eso cuando lo hace. Cristo no murió hoy, pero en memoria mía que se hacen estas cosas. Espero en el Dios Todopoderoso que hayamos entendido cuán importante es la cena del Señor. Despreciarla, no quiero pactar con Jesús mi Salvador. Y hacerlo mal trae consecuencias.